grave no es que eso acontezca, lo más grave es que seamos testigos mudos. Lo más grave es que la sociedad termine resignándose. Lo más grave es que se cedan posiciones, se terminan en últimas aceptando hasta las cosas más, dijéramos, escandalosas en todos los escenarios, desde los aspectos de justicia hasta los morales, desde los morales hasta los económicos, los sociales, hasta las buenas costumbres. Lo que ustedes refirieron, lo que refirió en la última parte de su, lo que refería en la última parte de su exposición acerca del señor Mock, le dicen, dice que profesor, cuando se ha convertido en un símbolo, pero un símbolo de la demolición de nuestras buenas costumbres. Y eso es parte de un proceso revolucionario. No nos digamos mentiras. Aquí estamos en una guerra, y en una guerra cada vez más intensa. Así es. Cada vez más intensa en lo político, más intensa en lo social, más intensa en lo jurídico, más intensa en lo cultural. Y nosotros no podemos resignarnos a ello. Nosotros no podemos aceptarlo, sino todo lo contrario, pero tampoco podemos reducir simplemente a llorar sin reaccionar como se debe reaccionar, y hacerlo con estrategia, hacerlo con planeación, hacerlo con la suficiente responsabilidad. Recordaba que con los episodios de las últimas horas y con los episodios de los últimos días, era o es algo que todos lo preveíamos desde hace muchos meses, desde hace muchos años. A mí me tocó como procurador, por ejemplo, poner en evidencia que estaríamos por las políticas del gobierno, que estábamos por las políticas del gobierno ante, que estaríamos ante las políticas del gobierno, dijéramos que el impulso de los narcotraficantes. El gobierno con sus políticas, con el desmonte de las políticas contra los cultivos ilícitos, colocaría al país nuevamente en los escenarios que habíamos abandonado hacía varios años, que Colombia nadaría en coca. Y yo recuerdo que cuando lo dije, recuerdo que cuando lo anuncié, me cayeron rayos y centellas. Lo dije en el Consejo Nacional de Estupefacientes, cuando el señor ministro de Salud, el actual ministro de Salud, el señor Alejandro Gaviria, pidió que se suspendieran las fumigaciones contra los cultivos ilícitos. Y yo le dije, mire, señor ministro, usted aduce o funda su petición en razones jurídicas y razones científicas. No son ni las unas ni las otras, son razones políticas, porque ustedes pactaron eso con la FARC y vamos a nadar en coca. ¿Y hoy qué pasa? No necesito explicarles, estamos nadando en coca con todo lo que eso implica en materia de seguridad ciudadana, con todo lo
que eso implica en materia de deslegitimación de las instituciones y con todo lo que eso implica en el concierto nacional y el concierto internacional. Pero no solamente en esa materia, dijimos igualmente cuando la FARC se estaba desmovilizando, denunciamos que la FARC no se iba a desmovilizar. Y hoy en día estamos frente a la amenaza de la refundación de la FARC. No, es que eso fue parte de la estrategia que desarrollaron de manera muy consciente y muy clara. Sabemos nosotros que esa es parte de la alternación de todas las formas de lucha. Pero lo denunciamos, y lo denunciaron muchos sectores sociales y muchos sectores políticos. Pero otros aspectos que trataba, que ustedes seguramente los han tratado en la mañana de hoy, el fortalecimiento de la izquierda, de la extrema izquierda en Colombia, no es algo gratuito, es la consecuencia de muchos factores. Por razón, don Nicolás Gómez Dávila lo decía de una manera clarividente, que se aplica como anillo al dedo. La revolución invade palacios previamente desertados. En materia de educación, hace rato que la educación fue cooptada por la izquierda. Pero no solamente la educación pública y no solamente la educación universitaria. La señora aquí lo interrumpía a usted y decía algo que todos sabemos que es así. No solamente la educación pública ni la universitaria, la educación privada también. Y no solamente en los aspectos políticos, en los aspectos sociales, sino igualmente en los aspectos morales. La implementación de la ideología de género, tanto en la educación pública como en la educación privada. Este proceso consciente y constante y articulado y permanente de una reingeniería social anticristiana que se convirtió en política pública. A los papás nos tocó salir a marchar hace 2 años, recuerden, el 2 de octubre del 2016, para notificarle, para decirle al gobierno que no permitiríamos que nos corrompieran a nuestros hijos. Bueno, y entonces ese fortalecimiento de la izquierda no es gratuito, es la consecuencia de una labor muy consistente y permanente. Ahora han acudido de una manera inteligente a los medios de comunicación para decir, para estigmatizar a quién o a quienes denunciamos todos estos temas, a quienes defendemos la democracia sin vergüenza, sin temor, sin miedo, con coherencia. Entonces dicen, cuidado porque esto se está polarizando. Le exigen a quienes defendemos la democracia que no actuemos, que nos callemos, nos pretenden neutralizar, porque nunca como antes la democracia había estado sitiada, como hoy está sitiada. Si no hemos caído es gracias al Sagrado Corazón, porque han tenido todo para lograr desarticular, para lograr desguarnecer a la democracia, para darle el puntillazo final. Pero cuando estando totalmente, dijéramos, acusados, de todas maneras la sociedad, todavía hay grupos
Claridad están resistiendo, como ustedes y como muchos otros. Entonces dicen, cuidado, cuidado, porque eso es polarizar. En la medida que haya quien defienda la democracia, pretenden estigmatizarlo y neutralizarlo precisamente para que la democracia caiga como fruta madura. Están promoviendo una consulta contra la corrupción, quienes promueven la corrupción. Eso es una estrategia para iniciar prontamente la campaña para la alcaldía de Bogotá, para que la señora Claudia López logre consolidar y articular determinadas fuerzas sociales. Pretenden erigirse ahora como adalides de la anticorrupción, cuando realmente ellos son productos del establecimiento. Desde luego que la corrupción afecta y deslegitima la misma institucionalidad, pero no se puede olvidar que ellos son usufructuarios de esa corrupción. Díganme, ¿quiénes eligieron a Juan Manuel Santos? ¿Acaso el señor Gustavo Petro, que hizo todos los esfuerzos en campaña en la segunda vuelta para aparecer como una monja de clausura? Sí, exactamente, para lograr incautar a tontos. ¿Acaso no fue él como alcalde quien apoyó a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta?